la tapita encima. Buenas noches. Bueno, aquí está medio tarde noche, está yendo para oscurecer, perdón. Espero que estén todos bien y ya preparados los maravillosos disertantes que nos van a hablar hoy sobre estos temas tan interesantes. La psicología educacional, la motivación de Maslow y la parte de inclusión social a través del cine debate. Hola, ¿cómo estás, Fatimita? Wow. ¿Qué tal, profe? ¿Todo bien? ¿Dónde? Todo bien. Acá el ventilador me hizo volar algunas cosas indebidas, pero no papeles nomás. Ahí está. Bueno. Fatimita, tú eres ¿de qué grupo sos? Introducción a la psicología educacional, profe. Ah, mira, ¿y cuál es? Ah, sí, Fátima Gamarra. Sí. Lo estaba ubicando Sí. nomás porque a veces ni mi propia letra no entiendo, parece. Bueno, ok. ¿Y ya están todos? Yanina, Sí, Cielito, veo que ya Fátima, está. Alicia, que sos vos. Te digo Fátima, Alicia, que también está. Y Mati, el único hombre entre ustedes, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Mati. ¿No te tienen a mal traer? ¿Cómo? ¿No te tienen a mal traer las chicas? No, claro que no, profe. Se cuidan mucho. Sí. Qué bueno, Mati, pero quiero ver tu carita, ¿eh? Sí, ahí estoy grabando, profe. Estoy con Bueno. dos dispositivos, con mi computadora y con mi celular. Ajá, qué bueno. Y bueno, cuando ustedes quieran, empezamos. Bueno, les pido, no se olviden que hay que explicar más que leer. Y más o menos 20 minutos si es posible. Unos 4 minutos a Okay. cada uno. ¿Sí? Dale. Dale, Súper. profe. Bueno, como dijo la profesora, nosotros le vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la psicología educacional. Vamos a presentarles y espero les guste la exposición y puedan entenderla. Muy bien. ¿Están viendo la pantalla? ¿La Sí, presentación? ya se ve Sí, bien. cielo. Se ve. Sí, Ok, se ve avísenme nomás. Cielito. ¿Ya iniciamos? Todo en punto. Todo a punto sería, ¿verdad? Bueno. La carátula. Ahora pasaríamos a... Ah, no te oigo, cielo. Tu micrófono está cerrado. Ahí sí. Hola. Sí, ahí sí. Bueno, está bien, profe. Nosotros vamos a estar hablando sobre el tema de la psicología educacional. Estamos todos acá, están Fátima Gamarra, Cielo Martínez, que soy yo, Yanina Montella, Alicia Ojeda, Matías Ojeda, y ahora vamos a iniciar con Matías. Wow. Buenas Le tardes, dieron la profe. tarea más difícil. No, la más fácil, esa es. Bueno. Vamos a empezar con la fundamentación, profe. Principalmente,
este trabajo nosotros hicimos, este proyecto, nosotros hicimos para que tanto nuestros compañeros como otros alumnos de psicología básica puedan conocer más las técnicas, para que puedan ir más de fondo ahora en lo que sería la psicología educacional. Eh, para que conozcan cuáles son las situaciones que un psicólogo educacional pueda resolver, dónde se pueda desarrollar mejor, ¿verdad? Y claro, sabemos que es importante la psicología educacional, más en los colegios, facultades inclusive, ¿verdad? Porque son capaces de orientarle a todos sus alumnos, como dice ahí, en la construcción de su vida inclusive. Tiene mucha importancia el psicólogo educacional. Siguiente. El objetivo general, que ya mencioné, que nosotros los estudiantes de psicología básica conozcamos mejor los conocimientos teóricos, metodológicos, éticos y prácticos de la psicología educacional, cosa que vamos a tocar bastante en este proyecto. Objetivos específicos. La definición de psicología educacional, reseña histórica del mismo, función de la psicología educacional, el perfil del egresado de psicología educacional, es importante, distinguir el campo de aplicación de la psicología educacional y valorar la importancia de la psicología educacional para el tratamiento de dificultad en el aprendizaje, cosa que también la importancia del psicólogo educacional. Luego, siguiente. Bueno, ahora me toca a mí. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a estar dando inicio a lo que sería la parte teórica de nuestro proyecto. Y para empezar, quería mencionar, ¿verdad?, que la psicología, como todos nosotros sabemos, se encarga del estudio de la conducta humana y de los procesos mentales. Y acá nosotros hoy estamos hablando de la psicología educacional, que es una subdisciplina de la psicología que se encarga de estudiar específicamente el área del aprendizaje y también de los métodos que se pueden aplicar para potenciar el desarrollo de las habilidades cognitivas de los estudiantes. Y acá tenemos una definición bien simple, bien concisa para que podamos entender. Dice que es la disciplina que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje, que aplica los métodos y las teorías de la psicología, aunque también posee los propios. Cielo. Ella es Fátima. Gamarra. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Buenas compañeros. tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, profe. Ahora sí, quiero compartir con ustedes un poquito cómo va la reseña histórica de la psicología educacional. Bueno, entonces, ¿cómo es que se hace este cruce entre psicólogos y docentes? Y quiero compartir que justamente más o menos por el año 1890, así con William James, que él es el padre de la psicología en Estados Unidos, él funda la psicología en Estados Unidos, y es ahí donde él empieza a hacer ciertas cosas y entre estas comienza a conversar con profesores. Establece así una serie de conferencias en donde conversa con los profesores acerca justamente de asuntos de psicología y con estos profes. A esas conferencias que él dictaba a los profesores le llamaba pláticas de psicología con profesores, así le llama. Luego aparece un poquito más adelante su discípulo que es Stanley Hall, y él que hace, aparte de fundar APA, que es la Asociación Psicológica Estadounidense, entonces, ¿qué él hace? Él hace su tesis doctoral justamente explicando de cómo es que los chicos ven el mundo, ¿verdad? Cómo los niños ven el mundo. Entonces, eso es su tesis doctoral. Y también insta a los docentes a que miren cómo es el desarrollo evolutivo de sus alumnitos y que eso vayan registrando. Entonces, esos son como cómo se va dando esta psicología educacional. Entonces, psicólogos están instando a los docentes a que observen cómo es el desarrollo de sus alumnitos. Ya aparece más adelante el discípulo de Stanley, ya así, que es John Dewey, y él que hace, funda un laboratorio, una escuela laboratorio, él funda, justamente para estar trabajando, investigando sobre cómo se da el aprendizaje en los niños y con un punto de vista psicológico. Ya con Thorndike, más adelante,
Entonces, él hace lo Thorndike. siguiente. Perdón, profe. Thorndike. Thorndike. Bueno, con Thorndike. Thorndike. Entonces hay algo mucho más, mucho más puntual. Él cambia su sala de clase por un laboratorio. Entonces, así se va dando la cuestión con él. Ya más adelante, entre los años 1940 y 50, entonces las investigaciones de psicólogos y de los profesionales de ese tiempo, entonces se orientan más a cómo se va dando en las diferencias individuales, la evaluación, también un poco cómo son las conductas de aprendizaje, y más adelante, que ya los últimos años, 1960 y 70, entonces ahí ellos empiezan a trabajar más cómo son los aspectos cognitivos, también cómo es que influye en la sociedad, la cultura, en el aprendizaje del niño, entonces se profundiza más. Entonces eso es más o menos la reseña histórica de cómo la psicología empezó a inclinarse, cómo es que la psicología entró en el ámbito de la educación. Entonces psicólogos empezaron a trabajar con docentes justamente para ver cómo era ese desarrollo en los chicos, cómo los chicos aprendían y cuáles eran sus dificultades. Y así, compañeros. Y ahora continuamos, profe, conmigo otra vez. Y voy a estar hablando sobre las funciones o el alcance del psicólogo educacional. Y personalmente, profe, a mí me encanta esta parte y hablar de esto porque yo creo que es sumamente importante resaltar algo. Y es que la psicología educacional no se limita solamente al ámbito escolar. Porque muchas personas pueden llegar a tener esa concepción errónea. Y mismo yo, profe, te digo, en mi experiencia, antes de hacer este trabajo, a mí me preguntaban, ¿y de qué se trata? ¿Qué haces en la psicología educacional? Y yo decía, y trabajar en un colegio. Y yo ni siquiera entendía qué es lo que yo estaba diciendo y no entendía cuáles son las áreas donde se puede desarrollar el psicólogo educacional. Entonces es muy importante que sepamos que no se limita a eso. ¿Y por qué no se limita? Porque nosotros como seres humanos toda la vida vamos a estar aprendiendo. Y como la psicología educacional se encarga de eso, de estudiar el desarrollo del aprendizaje y de la enseñanza, entonces por ende se puede aplicar a muchísimos ámbitos de nuestra vida y a lo largo de toda nuestra vida. Y para mencionar algunas funciones específicas, ¿verdad? Tenemos la intervención ante las necesidades educativas, que sería cuando el profesional realiza un análisis de las características y de las necesidades específicas de los estudiantes. Y algo muy importante que se realiza también en la intervención es la prevención de posibles dificultades de adaptación perdón, profe, o de dificultades de adaptación, así mismo, sí, no, perdón, se me fue. Acá tengo mi ayuda de memoria, pero se me fue, profe. Y lo que se realiza en esta intervención es, se utilizan 4 ejes principales, que serían la creatividad, la motivación, la inteligencia y las habilidades sociales. Es decir, se utilizan estos ejes para trabajar esas necesidades que tienen los estudiantes. Después tenemos el asesoramiento y formación a educadores. Y acá es donde el profesional se encarga de justamente asesorar y de aportar acerca de la estructura de la organización en los centros educativos, también de los programas de estudios y también de generar, por ejemplo, pautas o guías de trabajo para alumnos con necesidades especiales. De eso se encarga el profesional. Después tenemos la formación y asesoramiento familiar, que sería cuando el psicólogo se encarga de integrar a la familia en el proceso de aprendizaje del alumno, porque muchas veces los familiares, los padres, quieren dejar nomás encargados a los maestros o justamente al psicólogo educacional y que ellos se encarguen de solucionar lo que se tiene que trabajar en conjunto, porque así es como se debe trabajar para llegar al desarrollo integral del alumno. Y después tenemos también la orientación profesional y vocacional, en donde el psicólogo se encarga de orientar y de ayudar y de guiar a los jóvenes a decidir entre las distintas opciones que tienen para estudiar en la universidad. Bueno, ahora yo le voy a estar hablando, profe, sobre la diferencia que hay entre psicología educacional y psicopedagogía.
La psicopedagogía es un conjunto de lo que es psicología y pedagogía, ya que se encarga del estudio de los seres humanos en situaciones de aprendizaje. Tiene como objetivo principal estudiar los procesos de desarrollo cognitivo y encontrar soluciones para los posibles problemas que pueda enfrentarse la persona en esos momentos. Por otro lado, la psicología educativa se encarga de estudiar las formas en que se lleva a cabo el aprendizaje humano, especialmente en el contexto de los centros educativos. Este tiene como objeto de estudio el aprendizaje de los estudiantes y los distintos aspectos que modulan su desarrollo cognitivo. Siguiente, por favor. A la hora de haberse egresado la persona, de cursar toda la carrera, debe de tener un perfil que es para que pueda llevar bien lo que sería la psicología educacional. Una de ellas sería que contara con un cuerpo de conocimientos. Sería conocimientos teóricos, epistemológicos, metodológicos y técnicos que le van a servir para la comprensión, intervención profesional e investigación de los procesos psicológicos que tienen en ámbito en el lugar en la psicología educacional. Otro sería que debe de poseer y desarrollar habilidades generales y específicas para poder intervenir en los distintos campos de estudios en los que se va a encontrar. Luego debe de incorporar y desarrollar actitudes y valores para que pueda desempeñar un espíritu científico, crítico, ético, donde esté en completa disposición de ayudar a las demás personas. Luego, será capaz de realizar funciones profesionales, es decir, que va a tener disciplina en el momento de llevar a cabo todas esas funciones para poder solucionar los problemas que se puedan presentar en ese momento. También podrá desempeñarse profesionalmente en los espacios laborales y por último contará con las herramientas complementarias. Es decir, va a ser capaz de poder manejar las herramientas como por ejemplo tecnológicas, que a medida que pasa el tiempo eso va avanzando también. Siguiente, por favor. Y el campo de aplicación. El egresado de psicología educativa podrá desempeñarse profesionalmente en los siguientes espacios laborales: la práctica privada, intervención en instituciones públicas y particulares de los sectores ya sea educación o salud, organizaciones sociales no gubernamentales o sectores sociales emergentes no organizados. Es decir, el psicólogo educativo se canaliza a través de 4 direcciones básicamente. La primera es la institución educativa, donde da técnicas para organización, departamento de orientación, disciplina, el entorno ambiental y el desarrollo del estudiante. Por otro lado, es a los profesores, donde las técnicas preventivas, donde transmite técnicas preventivas de limitaciones del proceso de aprendizaje, conocimientos, etc. En tercer lugar, a los padres, donde da una relación en lo que sería el padre con el centro, la comprensión y conocimiento de sus hijos, cómo estos se van desarrollando en las instituciones, cuáles son las etapas por las que va a pasar. Y por último sería el alumno, que sería más bien promover la salud mental, los servicios, la dirección y evaluación de paquetes de intervención, facilitarle al alumno las relaciones sociales en el momento del aprendizaje y para que éste sea factible y le sirva a la larga. Hasta ahí. Muy bien, en esta parte de la importancia de la psicología educacional, es el momento donde uno de repente así va a elegir o no la psicología educacional, porque muchas veces se entiende que, como había dicho Cielo, que este psicólogo educacional solamente se dedica a la escuela y para atender esos problemas de aprendizaje que tiene el chico de repente, no logra ciertos contenidos, una suerte de profesor de apoyo. Entonces, pero la psicología educacional, su importancia está que atiende justamente estas palabritas que dice acá en nuestro PowerPoint, ¿verdad? Dice así, problemas emocionales y de conducta. Entonces, no solamente se encarga así de atender esa parte donde el alumno tiene dificultades en su aprendizaje, sino que
indaga más, hurga más, y entonces para saber cuáles son esos problemas emocionales y de conducta que tiene el chico que le esté impidiendo alcanzar ese aprendizaje que se espera del alumno. Entonces, este psicólogo educacional hace un trabajo donde empieza a analizar cuáles son los recursos que tiene el alumno, recursos emocionales, recursos cognitivos que tiene el alumno, y luego de ese análisis, de esa recogida de información, el psicólogo plantea entonces una estrategia que va a comenzar a implementar con el chico, entonces para ayudarle a llegar a la meta a este alumno. Entonces hace un trabajo previo así. No es un trabajo que hace en forma aislada, como había dicho Cielo, es un trabajo que se hace en conjunto con los padres, o sea, los padres del chico, del alumno, entonces van a tener que acompañar también ese proceso porque esos 40 minutitos que tiene el profesional de la psicología no es suficiente. Entonces, porque hay que reorientar todo, hay que trabajar así en forma coordinada como para que el alumno pueda lograr. Entonces, porque de repente esas dificultades emocionales de conducta son los factores que están impidiendo que él tenga un buen rendimiento escolar. Bueno, hay algunos problemas que pueden surgir ahí y por eso uno de repente va, nosotros dijimos vamos a nombrar algunos y entre eso está, por ejemplo, lo que son la dislexia, discalculia, disgrafía, entonces el psicólogo va a estar trabajando ese tipo de cosas. A veces estos problemas emocionales y de conducta hacen que tenga, por ejemplo, dificultad en la atención, entonces falta de autoestima, o sea, falta de concentración, entonces todos estos factores hacen que el chico no aprenda, así de sencillo. Y después están los casos que son los trastornos de déficit de atención e hiperactividad, y también la parte del apoyo educativo, y eso también es algo muy importante que Cielo también había mencionado, y porque es importante la psicología educacional, es el psicólogo educacional el que orienta al docente sobre cómo trabajar con el chico, con el alumno que está presentando dificultad, y es el psicólogo educacional el que propone a la institución que tal chico tiene que tener o una adecuación curricular, o sea, se le baja en la exigencia de los contenidos, o puede ser una adecuación metodológica, en donde el docente va a seguir exigiéndole la misma cantidad de aprendizaje, pero presentándole de otra manera, de una manera más, de una manera que le llegue mejor al alumno para que pueda aprender. Y esa es la importancia de la psicología educacional. No solamente se dedica así a hacer actividades, sino hace un trabajo mucho más extenso de lo que se ve de repente. Entonces, y es muy interesante porque justamente a mí me sirvió mucho las entrevistas que hice con psicólogos educacionales, donde ellos pudieron ampliar también así el conocimiento que yo tenía así sobre lo que es psicología educacional, y eso quería compartir con ustedes, compañeros y profe también. Bueno, buenas tardes, profe. Alicia Ojeda. Yo les voy a hablar un poco sobre, así a modo rápido, sobre lo que fue para nosotros el armaje del proyecto. Lo hicimos todo a través de manera virtual, porque en esta pandemia es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces nos organizamos desde el mes de agosto, cuando nos dieron las instrucciones de cómo empezar a trabajar. Entonces fuimos haciendo eso paso a paso. Y dijimos que queríamos que este trabajo, este proyecto sea destinado a los alumnos del área básica del turno noche de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Asunción. Los recursos humanos fuimos todos nosotros, y también están los recursos materiales que también están en el trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, y acá es el esquema un poco de lo que fueron las actividades realizadas para que puedan ver también. Siguiente. Bueno, nosotros realizamos, profe, llevamos a cabo 2 instrumentos. El primer instrumento, que es nosotros lo que hicimos fue entrevistas a psicólogos educacionales, en donde lo que quisimos fue tener un poco la perspectiva, la idea de trabajo que ellos tienen, o la forma en realidad de trabajo que ellos tienen, como para que nosotros que somos estudiantes podamos tener un poco de eso, ¿verdad? Ya que nos dimos cuenta también nosotros que no tuvimos esa retroalimentación, se podría decir,
Y como estamos a un paso de lo que es la decisión de las especialidades, entonces quisimos tener ese acercamiento con ellos, ¿verdad? Tuvimos respuesta de 4 profesionales, nosotros hicimos este esquema de preguntas y cada uno nos fue enviando sus respuestas, la mayoría fue por WhatsApp el contacto, ¿verdad? Y nos dieron unas respuestas que nosotros queremos compartir, así un resumen rápido, y que fue también lo que compartimos con los compañeros. Siguiente, cielo, por favor. La primera pregunta que les hicimos fue, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales, por el cual eligió especializarse en la psicología educacional? Y estas fueron sus respuestas, ¿verdad? La posibilidad de intervención temprana, las oportunidades de abordaje profesional, ya que la educación no tiene límite de edades, como habían mencionado también ya las compañeras. La pasantía docente que realizó en el 3er año fue lo que le llevó a decidir esto, y la experiencia cercana a la especialidad que le llevó también a tomar esa decisión. La segunda pregunta sería, ¿cuál ha sido la experiencia que más le ha enriquecido como profesional de la psicología educacional? Y los motivos fueron el trabajo de maestra integradora, el avance de los pacientes tratados, eso se repitió bastante, la pasantía y las prácticas supervisadas en instituciones y la posibilidad de ejercer como docente en aula. La tercera pregunta, ¿cuáles son las dificultades que se presentan con mayor frecuencia en el área educativa en los casos que se derivan hacia usted? La dislexia, como habían comentado Yanni, ¿verdad? La dislexia, la disgrafía, la discalculia fueron los que más fueron nombrados también por ellos. Las dificultades referentes a la atención y a la conducta, los desafíos específicos del aprendizaje y las dificultades en el área de la lectoescritura, ¿verdad? Siguiente. ¿Qué habilidades requiere y desarrolla un psicólogo educativo? Y nos dieron estas respuestas. Paciencia, organización, sensibilidad, creatividad, innovación, empatía, también fue una de las palabras que más se repitieron. Manejo de las teorías sistémicas para poder trabajar con varios agentes implicados, porque como habían mencionado también los compañeros, no solamente el psicólogo educativo trabaja con el alumno en sí, sino que trabaja de manera integradora con el docente, con las familias, para que haya un trabajo realmente que se note y que se pueda ver, ¿verdad? Al final del proceso. Siguiente y última pregunta. Si pudiera persuadir a los jóvenes estudiantes de psicología, ¿qué les diría para que estudien la especialidad educacional? Y los motivos que nos dieron ellos fueron, se debe tener en cuenta la demanda de psicólogos educacionales y la posibilidad de trabajar en prevención primaria de la salud en todas las franjas etarias, porque como habíamos dicho, mucha gente piensa que solamente el docente educativo trabaja con niños en edad escolar. Y la verdad que, como dijo Cielo también, es el aprendizaje le llevamos por toda la vida. Uno todos los días sigue aprendiendo, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Es una especialidad en donde se ve el fruto del trabajo continuo y no hay mayor satisfacción que eso, el logro de objetivos del paciente. El psicólogo ocasional es un agente de cambio. La posibilidad de ayudar a niños y jóvenes, y los psicólogos educativos también asesoran a maestros y otros profesionales para ayudar a los alumnos. Y quisimos hacer a modo de gráfico, porque necesitábamos también, les hicimos otras preguntas también a los docentes, entonces quisimos saber un poquitito, un poco más de ellos, ¿verdad? Y lo que les preguntamos fue, ¿hace cuánto tiempo ellos están ejerciendo lo que es la profesión, ¿verdad? Y nos respondieron estas 4 personas, el 75% lleva más de un año. Una persona está hace un año, la segunda persona 2 años y otro profesional hace 4 años ejerciendo. Y nos tocó la posibilidad de entrevistar a un profesional que hace 11 años está llevando lo que es la profesión, ejerciendo esta profesión. Siguiente. También les preguntamos de dónde, o sea, cuál fue la casa de estudios de las cuales ellos se recibieron, y la mayoría fue de la Universidad Nacional de Asunción y una persona de otra institución que era la UAA. Siguiente. Las dificultades encontradas frecuentemente en consultas, el 75% que fueron 3 profesionales, nos dijeron problemas de aprendizaje, y como habíamos dicho, ¿verdad? Lo que es la dislexia, lo que es la discalculia, la disgrafía, esos son los que más ellos tratan en consulta, por así decirlo, ¿verdad?
Y una persona nos mencionó mucho el tema de las dificultades de atención. Siguiente. Y también queríamos saber el lugar en el que ellos se están desempeñando laboralmente actualmente. Y nos contestaron el 50% que fueron 2 personas, que es en un instituto privado, en un local privado, ya sean consultas o en una institución privada, una persona en una institución pública y una persona en una ONG. Siguiente. Bueno, y lo que quisimos hacer con esto, con esta información que recibimos, fue armar como una presentación para los compañeros. Les enviamos esta información por WhatsApp y les pedimos que puedan leer primero esa información y luego contestar estas preguntas, que sería nuestro instrumento número 2, que son las encuestas que nosotros hicimos a los alumnos. Esto es lo que ellos ven, ¿verdad? Esta es una encuesta a través de Google Form. Y entonces ellos van contestando desde el teléfono, desde la comodidad de su hogar, podríamos decir. Y lo que nos arrojó, los datos que nos arrojaron son los siguientes. Bueno, en el instrumento número 2 de alumnos, nos respondieron 18 personas. Entonces tuvimos estos números. El 100% de todas las personas que respondieron son del tercer año de la carrera de psicología. Siguiente. ¿Qué especialidad de la psicología te interesaría estudiar? Y acá tenemos diferentes números. Tenemos en el área clínica el 61,1%, nos dijeron 11 personas. Educacional nos dijeron 3 personas con el 16,7%, 2 personas forense y 2 personas laboral. Comunitaria es lo que tuvimos 0%. Siguiente. El gráfico número 3 dice, ¿has recibido alguna vez información sobre el alcance de la psicología educacional? El 55,6% nos mencionó que sí y el 44,4% que no. Y realmente es bastante alto igual. Son 10 personas sí y 8 personas no. Entonces para estar en tercer año es bastante alto realmente, ¿verdad? En el cuarto gráfico, ¿qué opinas sobre la psicología educacional? Y acá se divide bastante. Y tenemos con el 38,9%, 7 personas que dijeron que le atrae, 33,3%, 6 personas que dijeron no estar al tanto, 22,2% que son 4 personas mencionaron que le gusta como opción, y el 5,6% una persona que quiere más información. Siguiente. El gráfico número 5 habla, lo que les preguntaba es, ¿cuál crees que es el área de trabajo de un psicólogo educacional? Y tenemos el 88,9%, que son 16 personas, mencionaron todas las anteriores, que serían solo área educacional, solo con problemas de aprendizaje y solo con niños en edad escolar. Mientras que 2 personas con el 11,1% mencionaron que solo con niños en edad escolar. Siguiente. El número 6 habla, les preguntamos, ¿los centros de educación que conoces incluyen servicios de psicología educacional? El 55,6%, que son 10 personas, dijeron que no. El 44,4%, que son 8 personas, mencionaron que sí. Siguiente. Número 7. Aquí está. ¿Cómo consideras que es valorada la función de la psicología educacional por las autoridades de nuestro país? Con el 72,2%, que son 13 personas, mencionaron que es poco valorada. El 16,7%, que son 3 personas, mencionaron que es mal valorada. 11,1%, que son 2 personas, bien valorada. Y el 0% de personas mencionaron muy valorada, o sea, ninguna persona. En el gráfico número 8 es en donde quisimos saber, después de la información que recibimos de los profesionales, qué ellos opinaban, ¿verdad? Entonces les preguntamos, luego de la información recibida, ¿tendrías como opción a la psicología educacional para tu especialización?
Y de las 18 personas que nos respondieron, el 61,1%, que son 11 personas, dijeron que no, y el 38,9%, que son 7 personas, dijeron que sí. Y la última pregunta que les realizamos es, luego de leer la entrevista realizada a los profesionales del área educacional, ¿ha cambiado tu visión con respecto a la especialidad? El 77,8% de personas, que son 14, dijeron que sí, y el 22,2%, que son 4 personas, dijeron que no. Entonces, lo que quisimos hacer un poco, profe, fue utilizar estos dos instrumentos para poder tener una idea de cómo estamos realmente, ¿verdad? Y las conclusiones las vas a ver un poquito más adelante. Hola, profe. Dale, sí, ya me estaba preocupando que no Llevar te la oía conclusión, más. profe. Profe, particularmente este trabajo me gustó bastante porque tocamos muy a fondo lo que es la psicología educacional, ¿verdad? Los objetivos, los alcances, y como vimos en los gráficos, también a los compañeros les gustó bastante informarse sobre el tema, inclusive con experiencias profesionales propias de profesionales. Y en lo particular y en lo personal, profe, a mí me sirve bastante porque yo estoy siendo estoy siendo profesor de refuerzo de inglés y tengo un alumno que tiene déficit de atención. Sí, Y, y para y eso la, necesita mucho. exactamente. Y la herramienta principal que ahora mismo estoy usando es la paciencia. Pero también estoy aplicando bastante, ¿cómo se dice? Estoy adaptando mi forma de enseñar a la forma de aprendizaje de él. Sí, Lentito. hacerle mucho esas cosas de parea, Sí, sí. encuentra dónde está el error, las Re, 7 semejanzas, diferencias, todo eso re le hago a escribir, profe, sí, porque y escribir no que le sea gusta todo en y inglés. obvio, obvio, Entonces profe. le va a servir más. Siguiente, las limitaciones. Creo que las limitaciones ya habíamos tocado, profe, en la anterior presentación, y las compañeras inclusive y yo coincidimos Eh, en que la mayor limitación fue que la falta de información acá en Paraguay, ¿verdad? Para ser más ujú. específico, libros que son específicamente de psicología educacional eran escasos. Y también la pandemia, que nos limitó bastante porque todo teníamos que hacer de forma online. Eh, Acercarnos a los profesionales, los cuestionarios de nuestros compañeros no es tan complicado porque por suerte tenemos la herramienta que es la tecnología, pero igual nos limitaba en ciertos aspectos. Por último, profe, acá tenemos el área de las sugerencias. Y la única sugerencia realmente, pero creemos que es la más importante para nosotros después de haber realizado este trabajo, es que podamos incentivar para que se realicen más campañas informativas sobre la especialidad. Inclusive ya desde el cursillo sería lo ideal, ¿verdad? Que empiecen a bombardearnos luego, ¿verdad? Con información sobre las especialidades, porque nosotros pasamos el cursillo primero, segundo, tercer año y podemos ver que hay compañeros que realmente no están seguros de qué se tratan todas las especialidades. Y es importante. En mi caso, profe, hasta hace poco, ¿verdad? Yo sigo realmente decidiéndome todavía porque siento que necesito un poco más de información. Ahora la psicología educacional ya tengo y por ejemplo, con el Cielo, proyecto de los compañeros voy a tener de las otras es la que especialidades. habla. Cielo, Sí, profe. cielo Claro es que la que depende, habla. sí, profe, cielo. Ah, Sí, sí, ah, totalmente sí, depende porque de vos tenés nosotros. para acá lo que no se ve. Sí, Totalmente depende de nosotros que podamos investigar también sobre la especialidad, pero no sería sí, malo que desde la facultad, los alumnos, los que están, por ejemplo, cuando estamos al cursillo, los que están en el segundo o tercer año, que empiecen a hacer este tipo de campañas, ¿verdad? Incluso ya en los colegios que se vayan a hacer. Yo en el colegio, profe, no tenía idea de que habían 5 especialidades de la psicología, por ejemplo. No tenía idea. Entonces, eso, profe, creemos que es lo más importante. sí, y hay más. 5 son las que ofrece la Universidad Nacional, la Sí. Facultad de Filosofía a través de la Universidad Nacional. Pero hay otras universidades que ofrecen psicología social, psicología deportiva, psicología cognitivo-conductual. Es decir, hay muchas otras especialidades que
no conocemos, pero que pueden derivarse de, ¿verdad? O sea, la de laboral, que es la que menos a mí me gusta. Sin embargo, hay mucha gente que lo elige porque es justamente el que enseguida te da oportunidad de ganar, de ganar un poco por eso. Pero con todo igual, por todas las formas, depende de cada uno. Pero sí, es muy importante. Y nosotros quisimos hacer, y tengo entendido que la profe Panambí y la profe Susana, creo que es de las otras secciones, que querían hacer uno así, más justamente a los cursos inferiores. Pero no sé, creo que fue por la pandemia o cosas así, no sé qué por qué era que no salió. Creo que querían conseguir aporte de investigación, de la dirección de investigación, cosas así. O no sé si ellos están haciendo algo. Si se hizo, no tengo mucha idea. Pero realmente esta sugerencia de ustedes es muy importante. Y espero que ustedes lo hagan ya a partir de sus especialidades, aun cuando Sí, no sea la profe. que a mí más me gusta. Bueno, y después acá tenemos la bibliografía donde están los Sí. materiales que usamos. Y eso es todo, profe. Muy Muchísimas bien. gracias. En los anexos, ustedes pusieron ya después en lo otro, ¿verdad? Porque esto está todo muy bien. Sí, profe, tenemos esto último que es lo que nos sugeriste que agreguemos, que son los gráficos, y que te vamos a pasar este proyecto final, que ya está. Está hermoso, muy bueno. Me agradezco mucho. Gracias, profe. Gracias, profe, a Gracias, profe, vos. gracias a todos. Sí. Bueno, ahora tendría que entrar Santiago. Tenía que llegar. Buenas, profe. Hola, ya estás. Qué bueno, Santiago. Sí, Nos man- profe. ¿El grupo anterior se mantuvo dentro de los 20 minutos? No, Pasaba pasaron un un poco. poco más, pero... Me Bueno, quedan 10 minutos para poner muy rápidamente. No, vos tenés tus 20 correspondientes. No hay duda por eso. Que ¿Se ellos me eran escucha más. bien, profe? Dale, podés empezar, Santiago. Sí, se te Yo escucha soy medio bien. lento con la tecnología. Voy a ver primero cómo para compartir pantalla. Ahí se ve bien. Está empezando a compartir. Dice que empieza a compartir. Ahí se ve, súper. Bueno, primero que nada, tengo que especificar que mi PPT es bastante largo, pero lo hice así porque no quería omitir información, ya que de esto se va a estudiar. Entonces quiero que esté lo más completo posible. Acá. Ahí en derecho podemos buscar cómo ver. Empezando con la fundamentación. A mí lo que me llevó a hacer este trabajo es básicamente lo que le llevó a un niño a experimentar. La curiosidad de ver si la teoría que se me presenta se corresponde con la realidad. Porque si lo que dice Maslow es cierto, entonces tenemos soluciones a problemas como, por ejemplo, por qué una persona hace trampa en un examen, por qué hay gente que no quiere trabajar, por qué hay buenos y malos profesores, esa clase de cosas. Los objetivos de este trabajo son analizar la relación que existe entre el estatus socioeconómico de las personas y sus motivaciones. Y el objetivo específico es identificar en qué escalón de la pirámide de Maslow se encuentra la mayor parte de la población, verificar la exactitud del modelo teórico de Maslow y reconocer la importancia de la motivación en la población. ¿En Acá qué tenemos el tipo de contenido. población? ¿La población en general Eso iba a o la hablar después. estudiantil? Es la población general. Yo no acudí a lo que son los estudiantes como mis otros compañeros, porque justamente hablando con ellos me di cuenta de que realmente muy pocos participan y yo tenía la esperanza de tener como una muestra más grande, porque el tema que estoy abarcando es bastante demandante. Sí. Entonces tenemos el problema de la motivación, la definición, la teoría de Maslow y después las subdivisiones de su teoría. La ubicación del trabajo, acá está la metodología,
esto fue como trabajé. En julio yo ya tenía gran parte, después en agosto también, y en septiembre fue cuando me propuse ir a conseguir la información pertinente para hacer mi análisis estadístico. Me tomó todo un mes conseguir 36 participantes. Yo tenía la meta que fueran 100, pero 36 accedieron a participar. El destinatario son los estudiantes. Sí. Los recursos, parece que gasté demasiado, pero el tema de, por ejemplo, la laptop ya la tenía, entonces no es tanto problema. Ya, El en monitoreo, como esa yo te había dicho. en la parte de los recursos, yo les dije luego que pongan lo que gastarían o lo que utilizarían si ofreciesen ese servicio a una institución, por ejemplo, o a otros grupos, ¿verdad? Y es para que el día de mañana, cuando ustedes presenten, entonces ustedes presentan con lo que se gastaría o se necesitaría. Después, al hacer la negociación, digamos, ahí ustedes verían qué tiene la institución y qué tienen ustedes, y entonces eso va disminuyendo el costo, ¿verdad? Pero siempre tienen que pensar en el trabajo de ustedes, la mano de obra, o en ese caso en la mente de obra, ¿verdad? Bueno, Y está si muy fuese en bien. ese caso, profe, yo creo que sería incluso más caro porque tenés que mover mucha gente para conseguir esa información. Entonces yo Sí, creo que aún con este gasto, yo creo que igual sale barato. por relación. Sí, sí, Lo que te dale, había seguí dicho la nomás. otra vez de la evaluación y el monitoreo, Ujú. responsabilidad 5, actividad, entendimiento y Bueno, puntualidad. eso vos sabés si es verdad. ¿No será que Y está yo creo, porque yo muy me evalúo a amable mí mismo, contigo? pues. Ah, Después vos me puedes evaluar si querés. sí, no, desde luego. Dale. La motivación. Ahora, este también tengo que hacer como un paréntesis. Yo la motivación que dejo acá en el PPT es una motivación que yo considero una definición lo más imparcial que pude encontrar, porque esta definición es una definición materialista. La definición de Maslow, por ejemplo, es muy diferente. Él lo que dice es que lo que nos motiva es el sentimiento de autorrealizarnos, el querer mejorar. Sí, Y eso, por ejemplo, contrasta con, qué sé yo, Freud, que dice que él nos da una definición hedonista de lo que es la motivación, que es evitar el dolor y buscar el placer. Entonces, por eso exacto. les dejo una motivación imparcial. Pero para que sepan lo que dice Más Maslow, es lo más dice que la importante. autorrealización es lo que nos lleva a motivarnos. Superarnos. Sí. No, a Ahora, Freud hay que dejarlo como padre nomás de la psicología, pero que se quede en su tema paternal, en su super yo. Bueno, seguí nomás. ahora sí ya entramos en lo que es su teoría. Pero antes de hablar de la teoría de Maslow, me gustaría hablar sobre por qué llegó a esa teoría. Maslow es un personaje súper interesante porque no es evidente de buenas a primeras, pero él tuvo una infancia y una adolescencia muy difícil, muy triste. Si vemos, por ejemplo, los elementos principales de su familia, como son su papá era alcohólico y mujeriego, y su mamá, esta es la peor parte, porque él la describe como un monstruo, dice que es miserable, es violenta, autoritaria, y él decía que cualquier persona que tenía la opinión contraria a ella decía que estaba mal, y a él eso no le gustaba. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver que nace en Maslow lo que es el pensamiento crítico, el pensamiento científico, el dudar. Su mamá, por ejemplo, le decía que Dios le iba a castigar porque él se portaba mal. Entonces, él se portaba más mal a propósito para ver qué pasaba. Y como Dios no le castigaba, él empezó a dudar también de la existencia de Dios. Pero Y el por Dios lo malo tanto se nomás hay volvió que ateo. dudar. Dios es bueno. El ateísmo de Maslow, lo que me llevó a pensar, y esto ya es conjetura mía, pero el ateísmo de Maslow se relaciona bastante con lo que dice Nietzsche. Y es que Maslow habla La de duda la mejora humana, existencial. del superhombre que habla Nietzsche.
Eso en cuanto a lo que es Maslow. Ahora su teoría. Su teoría habla de una pirámide jerárquica en la cual las necesidades básicas más materiales están en la base y lo más abstracto se encuentra en el tope. Y solamente se puede escalar la pirámide una vez que hayamos completado lo más básico. En la parte de abajo está lo fisiológico, después la seguridad, la afiliación, el buscar reconocimiento y por último la autorrealización. Las necesidades básicas. Básicamente evitar el dolor, tener abrigo, poder dormir, tener comida, agua. Eso es, como dije, bastante fácil de entender. Después se complica. Las necesidades de seguridad. Esto es muy especial porque no pensamos mucho en esto, pero hay personas que sufren de esta necesidad constantemente. Por ejemplo, la gente que vive en territorios donde hay guerra, la gente que no sabe si es que el banco le va a agarrar la casa. Eso, por ejemplo, es la necesidad de seguridad y protección. Necesidad de afiliación. Es básicamente la necesidad de encajar, la necesidad de que uno sea aceptado. Necesidad de reconocimiento. La necesidad de reconocimiento tiene dos subdivisiones, una que es la baja y otra alta. La baja es cuando buscamos el reconocimiento de otras personas. Básicamente sería nuestro ego funcionando ahí. Y la alta es cuando buscamos el respeto de nosotros mismos. Con la estima alta podemos ya darnos cuenta de que solamente queda un paso de la autorrealización. Y la autorrealización, que como dije, es a la vez el tope de la pirámide y lo que nos lleva a escalar la pirámide. Es, por ejemplo, porque los filósofos piensan, porque buscan el conocimiento, es básicamente lo que dice Maslow. Ahora, el experimento que yo hice, que para recordarles lo que quiero hacer es identificar en qué escalón de la pirámide de Maslow se encuentra la mayor parte de la población, verificar la exactitud del modelo teórico de Maslow y reconocer la importancia de la motivación. Como había dicho anteriormente, lo que Maslow dice es que si le damos a las personas los ladrillos para que puedan construir, ellos van a construir. Ellos necesitan materiales solamente. Por eso, por ejemplo, dije que los filósofos piensan porque son ricos. Y eso es algo bastante atrevido de parte de Maslow, lo que hizo que me interese justamente el tema. La metodología. Esta parte es difícil porque es un método cualitativo. Yo no puedo hacer estadística con palabras, solamente puedo hacer gráficos. Y es la parte difícil del tema. Podría ser, por ejemplo, con los sueldos de las personas, pero me parece ya muy pesado andar preguntándole eso y encima luego que tuve mucha dificultad para que personas participen, entonces no quise forzar nada. Para hacer este análisis, lo que hice fue formular un cuestionario mío que es para medir el estatus socioeconómico, en el cual hago preguntas. Una, que es la principal, que es en qué casilla te puedes encontrar, que es baja, media o alta. Yo la verdad no espero que me mientan, pero por si acaso dejo preguntas que me dejen ver si realmente se corresponde con las necesidades. Y el segundo test, que ese ya es un poco más complicado, porque mide cualidades. Y yo en eso no me meto, o sea, no tengo todavía los conocimientos para atreverme a hacer un psicometra y tratar de medir eso. Entonces acudí a un test ya aprobado. En cuanto a la ubicación, a las personas a las que acudí, fui a Asunción a hacer mis pruebas, porque en Asunción se encuentran las personas de clase alta, porque viven ahí,
las de clase media que van a trabajar ahí y las personas de clase baja, que también, aunque no asisten a un trabajo de oficina, también se buscan la vida. Los instrumentos. El tema con los instrumentos es que tuve que hacer las pruebas y lo que hallé fue que tenían que ser cortos y que tenían que ser, no tenían que ser ambiguos, porque la gente tiende a interpretar a su manera cada pregunta. Y como dije, el primer test lo que mide es el estatus socioeconómico y el segundo mide la motivación. Este es el primer test. ¿Cuál es su posición económica actual? Está baja, media y alta. Y después las preguntas. Algo súper interesante de este test que casi por accidente me di cuenta es que la mayor parte de personas tiene internet pero no acude al médico. Entonces ahí nos damos cuenta de que el internet se volvió ya una necesidad básica. Este es el segundo test. Este test es antiintuitivo porque si nos fijamos, por ejemplo, en la interpretación, ahí abajo dice necesidades fisiológicas, marca la G. Si vos te vas a la G, dice básicamente que yo nunca he aguantado hambre por falta de comida o falta de dinero para comprarla. Entonces, si una persona me marca la letra G, eso quiere decir que yo no le puedo poner en necesidades básicas, porque sus necesidades básicas están satisfechas. Es un poco antiintuitivo la forma que funciona este test. Si es que yo quisiera encasillarle a una persona en necesidades básicas, tendría que dejarme el test en blanco, como sucedió con 6 personas que no pudieron responder ni a una sola de estas preguntas. Ahora, las limitaciones. Como dije, yo tenía la ilusión, yo iluso pensaba que 100 personas me iban a responder estos cuestionarios, solamente 36 lo hicieron. Entonces, bueno, el análisis estadístico capaz no es lo que yo esperaba, aún así tiene una correlación perfecta, pero me gustaría que sea más gente la que haya respondido. Entonces no puedo decir que estas conclusiones son absolutas, pero sí arrojan cierta luz sobre lo que es este tema. Los resultados del cuestionario, uno son estos. Clase baja, 13 personas, la clase media, 22 personas y la clase alta, solamente una persona. Yo creo que más personas de la clase alta hablaron conmigo, pero solamente una pudo o quiso participar. Increíblemente, esa única persona en la clase alta también se corresponde con la autorrealización. No sé si fue a propósito, pero se dio. Y acá está, a ver, cuestionario 1. Sí, acá está, lo que les dije. Tienen las respuestas, a ver, ¿dónde está el de internet? Ahí están, muchísimas personas tienen internet, pero por ejemplo no acuden al médico. Eso me parece súper interesante. Y el cuestionario 2. A ver si está el gráfico. Hay que fijarse, por ejemplo, en lo que es la clase media, 22 personas, como esa parte de la torta se corresponde perfectamente con lo que es la suma de la necesidad de reconocimiento y de afiliación. Estas son las respuestas al segundo cuestionario. Y acá es lo que dije. 6 personas me dejaron en blanco el test porque no pudieron responder que tienen sus necesidades básicas satisfechas, entonces corresponde a la necesidad fisiológica. Las 4 últimas preguntas corresponden a la autorrealización, porque la autorrealización de Maslow tiene otra vez sus subdivisiones. Y esta persona solo llegó a completar 2 de ellas. Esta persona de clase alta. Las sugerencias que tengo para alguien que se aventure a hacer lo mismo que yo es, bueno, que tengan en cuenta que la gente generalmente no quiere responder a los cuestionarios. Yo, por ejemplo, había intentado primeramente de manera virtual con mis conocidos y amigos a ver si me respondían, pero el tema es que al ser de manera virtual no existe un compromiso real. La gente te dice, sí, voy a completar y después no completa. Pero cuando es en persona, la gente, si es que ya te hizo caso, como que hace un compromiso contigo
y dice, bueno, te voy a ayudar. Igual hay gente que no respondió, pero eso es lo que yo pude observar. Después, es difícil reclutar participantes porque tenés que demostrar en serio que sos un alumno y que no le querés quitar nomás su información. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer este test, viajaba solamente con mi celular y anotaba ahí las respuestas, pero la gente no te hacía caso. Entonces, lo que me propuse es llevar una carpeta y vestirme bien y, bueno, increíblemente ahí mejoraron mis resultados. Y por último, la comprensión del cuestionario. Como dije, la gente tiende a interpretar como quiere, especialmente el de la motivación. No sé por qué, pero así pasa. Entonces es necesario que una persona esté ahí para responderle cualquier duda, porque si te marcan algo que ellos no sienten realmente, te están sesgando el análisis. Ahora, las conclusiones. Tengo 3 puntos que son como concluyentes. Uno que es que el modelo teórico de Maslow sí aplica, por lo menos en esta muestra. Como ya dije, me gustaría que sea más grande. Después que la clase media es la más abundante y por lo tanto también lo son las personas con necesidades de afiliación y reconocimiento, así como plantea Maslow. Y por último, una pequeña reflexión, que es que los resultados de este experimento, si bien no gozan de una muestra de gran tamaño, nos invita a reconocer la importancia de las diferentes motivaciones de las personas. Una discusión que yo suelo tener con mis amigos es de la típica del pobre es pobre porque quiere. Y es que yo, por ejemplo, creo que un niño con hambre aprende menos. Entonces, si vos como gobierno, por ejemplo, gastas más en educación que en salud, estás tirando tu dinero porque esa persona que se siente mal no puede aprender. Hambre. Y acá la bibliografía. Eso es todo. No sé si tienen preguntas. Muy bien, está muy bien. No sé si alguien quiere preguntar algo, pero yo estoy satisfecha. Está muy bien. Todo lo que en principio te faltaba lo completaste, así que está todo bien. Muy bien. Bueno, un aplauso, muchas felicidades para el joven Santiago. Muchas gracias, profe, por la oportunidad. Excelente. Le dejo entonces al otro grupo que exponga. Sí, lo que no vi es tu carita. A ver, muéstrame. Y lastimosamente vas a tener que quedarte con mi foto, profe, porque No, mi ese encima laptop no se no ve, funciona entonces su- me vas a enviar al grupo una foto donde se vea bien tu carita. Sí, Porque creo profe, me voy que... a maquillar y después te envío. ¡Wow! ¿Por qué, Rico? Y bueno, al pelo. Ok. Y por último, el grupo de cine, debate e inclusión social. Un tema muy, muy interesante. No puse nada, te lo doy. Mira que no me enviaron. Escuchamos al grupo de Ivana, Néstor, Iracema, Pasita y Ever. Ever Forever. Me Hola, profe. encanta que estén presentes la mayoría y entonces así tenemos ya la experiencia, ¿verdad? Y aprendemos mucho de los compañeros también así en vivo. Hola, Iracema. ¿Qué tal? Hola, profe, ¿todo bien y vos? También. Muy bien, ya Qué ansiosa por suerte. escucharle. Sí, la verdad que es un tema súper interesante. Entonces, teníamos desde el comienzo altas expectativas en este tema. Esperemos que podamos alcanzar todas las expectativas que teníamos. Así mismo. Hola, profe, Hola, buenas profe. tardes. Y hola, Hola, compañeros, ¿cómo están? Néstor, Ivana, Iracema, Hola, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañeros? Pasita. Pasita, esta Paz Colmán. Y Acá Ever. estoy, profe. Y Ever no me le falta.
Ever, lastimosamente no va a poder, profe. Él puede grabarte un video de su parte y Sí. una compañera va a presentar su parte por él por ahora, porque él sigue en su trabajo. Bueno, Gracias, profe, por entender. dale. ¿Será que no hay café? ¿Será que no hay un café? Sí, pues, también va a ser bien como está usted. Aquí tenemos café. Ah, pues no me gusta. No, están escuchando. Bueno, cuando quieran. Ya veo. Hacer Ever entonces con aviso. Va a grabar video. No sé si ahí se ve nuestra presentación, Sí, chicos. se ve. Ahí está comenzando. Si Ok, pudieran genial. agrandar un poco más, va a estar más divertido todo esto. Sí, vamos a presentar. Se voy a poner para presentar. Ahí yo no les veo. Entonces avísenme cualquier cosita que necesiten. Sí, ahí se ve. La primera parte está completa. Ok, genial. ¿Están todos, chicos? Pues bueno, se va grabando, ¿verdad? La foto de sí, bueno, una de ustedes. Bueno, vamos a empezar. Quiero presentar a mi grupo, que somos Iván Ortiz, Néstor Sánchez, Erasema Portillo, Ever Colmán, que no está, y yo, Paz Colmán. Le vamos a hablar un poco sobre lo que es la inclusión en el cine y que nosotros lo hicimos en un debate con los compañeros. Puedes pasar, mira. Súper. Bueno, profe, te comento, esta parte de la fundamentación era justamente la parte que Ever nos ibas a estar comentando y presentando, pero de todas formas me gustaría a grandes rasgos explicar la idea principal de lo que es nuestra fundamentación para tampoco agarrar todo lo que él te iba a explicar. Bueno, en líneas generales, nosotros como grupo creemos firmemente que el cine tiene un lugar protagónico en lo que es la educación y el desarrollo de los seres humanos, al menos lo que es nuestra sociedad actual, ¿verdad? Los medios visuales en la vida cotidiana de los jóvenes aportan muchísimo, por ende, nos quisimos centrar en este tema. El cine muestra diversas realidades, tanto en tiempo como en espacio, y hay ocasiones en las que nosotros como seres humanos que somos espectadores podemos sentirnos identificados, ya sea con una realidad que estamos viendo en el cine, con un personaje o alguna situación que se esté dando en ese universo. Entonces, es muy importante que los personajes y estas realidades que se dan en el cine muestran realmente la realidad, valga la redundancia, de lo que son ciertas personas, ciertas minorías en el mundo. Que nos muestren, por ejemplo, una construcción estereotipada en los personajes, que podamos ver realmente cómo es que se da el desarrollo de una persona que generalmente podemos llegar a ver en la vida cotidiana, aquí en el mundo real, pero no mucho en el cine. Y que si es que se llega a aparecer, hay ocasiones en las que no se logra que este personaje realmente sea como es en la vida real, por decirlo de alguna manera. Entonces, nuestra idea con este tema es justamente la de ver si es que nuestros compañeros piensan que los personajes que se pueden ver en distintas películas realmente están bien desarrollados y realmente reflejan lo que es esa misma persona, pero de la vida real. Eso es básicamente nuestra fundamentación, pero como te digo, la idea es que Ever se pueda explayar un poco más.
En cuanto a lo que son objetivos, tenemos un objetivo general y 3 objetivos específicos. Nuestro objetivo general es justamente el de crear conciencia sobre las minorías en nuestros estudiantes de la Facultad de Filosofía 1. Y los objetivos específicos, digo bien, primero que nada es favorecer la integración de las minorías dentro de lo que es el aula a través de actividades que les permitan trabajar adecuadamente con los demás compañeros, también mejorar las relaciones interpersonales entre compañeros usando el cine como un medio para describir nuestra realidad y la realidad de las minorías y fomentar la visibilidad que tienen estas minorías ante todos los alumnos de la Facultad de Filosofía y que así se pueda crear un ambiente solidario en lo que es nuestro día a día. Aquí tenemos un pequeño cronograma de lo que fueron nuestras actividades, de cómo se fue desarrollando la idea y el proyecto como tal. Tenemos, primero que nada, en la primera semana de agosto tuvimos una reunión de grupo mediante la plataforma Zoom, si mal no recuerdo, en la que nosotros pudimos, primero que nada, definir el tema y planificar cómo íbamos a ir trabajando este mismo tema. Llegamos a la conclusión de que el tema iba a ser la inclusión social a través del cine, llegamos a la conclusión de que, de cómo, por ejemplo, empezamos a hacer una lluvia de ideas de cómo podíamos llegar a esa información que nosotros estábamos buscando acerca de si se lograba que el personaje reflejara realmente lo que es una persona de esa minoría, de ese grupo en específico. Y como te digo, profe, estuvimos entonces haciendo una lluvia de ideas para planificar cómo iba a ir avanzando el trabajo. Durante la primera semana del mes de septiembre, lo que hicimos fue ir dándole cuerpo al proyecto. Decidimos también que la manera en la que íbamos a llegar a esa información era justamente mediante un debate con los compañeros. Todavía no teníamos bien definido cuál iba a ser la manera en la que íbamos a presentar el debate, pero nos parecía muy importante que realmente cada uno de nuestros compañeros o las personas que participaran con nosotros del proyecto tuvieran ese espacio para explayarse, para expresar realmente lo que creían del personaje y de la forma en que se dio el personaje, que se desarrolló el personaje dentro de la película. En la segunda semana de septiembre ya presentamos y explicamos contigo el tema. Ya teníamos definido cuál iba a ser el tema y cómo iba a ser más o menos la forma en que íbamos nosotros a trabajar. Y en la cuarta semana de septiembre estuvimos viendo de vuelta la temática, la forma en la que se iba a desarrollar ese debate, porque por la pandemia y demás nos iba a ser un poquito difícil que el debate sea presencial, que generalmente es lo ideal, y tampoco nos parecía, por ejemplo, muy factible pedirle a los compañeros que el debate se diera durante la presentación o en una llamada aparte de la presentación. Iba a ser un poco difícil que también los compañeros accedieran, ya que estábamos un poco ocupados con tareas, se venían también las parciales, entonces teníamos todo eso a nuestra contra, por decirlo de alguna manera. Entonces, allí fue que tomamos también la decisión de que el foro sea virtual y lo pusimos en práctica en la tercera semana de octubre, cuando ya se creó el foro de debate, donde los compañeros también tuvieron el espacio de presentar sus ideas, de hablar sobre los distintos personajes que ellos llegaron a ver en alguna película del cine. También pudieron hablar acerca de las distintas minorías que ellos estuvieron viendo y comentar cuál fue su opinión de cada uno de esos personajes y si es que realmente reflejaba lo que ellos ven en la vida real o no. Y en lo que sería la cuarta semana de octubre, la última semana de octubre, lo que hicimos fue justamente juntar todas esas respuestas para llegar a una conclusión general, que es lo que les va a estar presentando después Ivana. Acá también tenemos un listado de lo que fueron las actividades realizadas. Es prácticamente lo mismo que ya estuvimos viendo en el cronograma, pero para tener de vuelta numerado, por decirlo de alguna manera, las actividades. Entonces, el paso 1 fue la reunión del equipo, el paso 2 la consecución del trabajo, el paso 3 la presentación y explicación del tema, el 4 la presentación de las temáticas, el 5 el debate y la socialización que estuvimos haciendo ya con los compañeros y el sexto paso las conclusiones.
Ahora les vamos a hablar un poco acerca del espacio del foro y debate y los aportes de los compañeros. Gracias, ¿qué tal, profe? ¿Qué tal, compañeros? Bueno, antes que nada quiero agradecer a los compañeros que participaron del foro porque sabemos que es difícil saber expresar las ideas y bueno, vamos a ver que realmente tuvieron muy buenos puntos de vista. El foro consistía de unas 5 preguntas que vamos a ir revisando y la primera es una pregunta más bien general que dice cuáles son los problemas que debemos resolver, qué podemos hacer para resolver dichos problemas en cuanto a la inclusión social en el cine y cómo se compara esto con nuestra realidad. ¿Puedes pasar, por favor? Bien, entonces en cuanto a esta pregunta, tenemos la respuesta de una compañera que dice, la inclusión social en el cine aún no se ha convertido en una realidad. Los personajes femeninos siguen teniendo menos diálogos y no ocupan tantos papeles protagonistas o coprotagonistas como los masculinos, como tampoco lo son minorías étnicas o asiáticas o de la comunidad LGBT, negras, con discapacidad o que simplemente no encajan con los estándares hegemónicos. Esto también vamos a ver en otra de las preguntas. La solución que propone es que lo que se debe hacer para resolver la problemática es establecer cláusulas o políticas dentro de las productoras o academias de cine, que es bastante interesante porque luego otro compañero justamente dijo, dice, una y otra vez he presenciado exclusión y ridiculación, ataques en general hacia las personas que se desvían de lo aceptado convencionalmente y no necesariamente eran minorías. Por lo tanto, dudo mucho que con políticas reguladoras solucionemos el problema. Me parece un tema mucho más profundo y que pretender atropellar a la naturaleza de esa manera es la respuesta fácil y que solo sirve para darnos una palmadita en la espalda y decir que lo hemos intentado. Entonces vemos que tuvimos bastante, o sea, con estos dos comentarios fueron interesantes los debates. Creo que hay más de este mismo pregunta. Dice la compañera, me parece muy interesante y necesario hablar de la inclusión social en el cine. En este espacio hago especial mención de la participación de mujeres dentro de todas las actividades relativas a la industria del cine, ya sea actuando, produciendo, dirigiendo, etc. Si son mujeres latinas o de otro origen, ese paso dentro de la industria debe ser demasiado difícil. Y es un buen punto de vista mencionar también la parte de la producción y dirección, porque no es una parte que se visualiza, pero sí se aprecia y se conoce cuando es, por ejemplo, en la alfombra roja y demás, ¿sí? Me gusta creer que las cosas están cambiando, dice ella, a paso lento, pero que poco a poco las mujeres se van ganando el lugar que merecen gracias al talento que poseen. Entonces, este comentario es optimista. Sigue en este mismo foro que fue el que más participación tuvo realmente. Dice, la inclusión social en el cine es una situación que ha estado ganando presencia en los últimos años, gracias a todos los colectivos que alzan sus voces. Lastimosamente, esta inclusión resulta más bien una farsa, ya que muchas de las películas que incluyen a estos colectivos no lo hacen una vista positiva, es decir, con prejuicios sociales que se crearon acerca de estos grupos de personas. Todo esto deriva realmente en la perpetuación de las microagresiones hacia estos colectivos. La inclusión no debe ser hecha solo por querer incluir. Creo que lo importante aquí es ver más que nada el motivo de la inclusión, si se hace con buenas intenciones, pero también más inclusión significa más público y por lo tanto más dinero.
lo que tampoco es positivo, ya que no se busca realmente un beneficio para estas personas. Respecto a cómo resolver el problema, es una cuestión muy complicada porque esto tiene su raíz en los prejuicios creados por la sociedad hacia estos grupos. Así que realmente la única solución sería el cambio gradual de pensamiento acerca de estas personas por parte de la sociedad. Las últimas generaciones se han estado encargando de hacer más presentes. Este comentario es muy interesante su punto de vista y se menciona también en uno de los foros que vamos a ver más adelante en una luz más optimista, se puede decir. Muy bien, esto es una de las primeras preguntas acerca de la inclusión de personas con trastornos mentales. Y con el grupo intentamos presentar una escena, por lo menos para ejemplo, a modo de ejemplo, presentar un videoclip de alguna película. En este caso hicimos la película de The Joker, pero es bastante abierto para que puedan mencionar otra película que los compañeros conocían. Entonces, vamos a ver qué dijeron, por favor. Dice una compañera, sin duda el cine como arte tiene la principal característica de mimetizar al mundo tal y como es. En este sentido, nos encontramos inevitablemente con una variedad de personajes con personalidad en él. Entre la extensa variedad de largometrajes que he visto, he sido espectadora de películas que incluyen personas que sufren de trastornos mentales. Entre las más destacadas se encuentra American Psycho. La película muestra la vida de un rico banquero que padece de un trastorno bipolar con ataques de ira incontrolables. Aunque la interpretación pudo ser más exacta, la actuación de Bale logró captar gran parte de las características de una persona con este trastorno. Bueno, este comentario más fue, al menos hacia el final, fue más hacia el actor, pero es importante saber también que los actores en sí cumplen un rol importante al presentar el personaje, más allá de los guiones y de los trabajos que se hace también. Bueno, otro comentario dice, los que más me gustaron han sido The Joker y Split. Creo que Split en español es fragmentado. En fragmentado, Kevin sufre de un trastorno de personalidad múltiple. Si bien no es la representación más acertada, y creo que tal vez pudo ser mejor, así como la del Joker, creo que sí hicieron un muy buen trabajo visibilizando los trastornos con las interpretaciones. Bien. Esta compañera compartió 2 películas, El Cisne Negro y The Joker también. Acerca del Cisne Negro dijo, según mi percepción, creo que la película representa bastante bien las situaciones de psicosis y problemas de imagen que sufre la protagonista, como la obsesión por la perfección que la lleva a desarrollar algún tipo de trastorno. Tal vez algo acertado podría ser el trastorno de identidad disociativa. En cuanto a The Joker, dice, una película que me parece muy bien ejecutada en cuanto a las emociones y historia del personaje, pero no tanto en cuanto a los trastornos del mismo. El personaje sufre de un trastorno denominado afectación pseudovulvar, lo que le causa los ataques de carcajadas, además de contar con antecedentes de abandono, abuso físico y maltrato severo, con probable traumatismo encefálico sumado al rechazo social. Su actuar está más que nada vinculado al hecho de todas las injusticias que tuvo que padecer en su vida. Aunque creo que el problema de la película es la posible estigmatización de las personas con trastornos mentales que podría generar ante el público. Entonces hay mucho que tener en cuenta, muchos puntos de vista que realmente fue muy interesante. Otra pregunta que hicimos fue en cuanto a la inclusión de personas con apariencias diferentes. Y esto puede ser cualquier tipo de apariencia, sea, por ejemplo, si es lindo o feo en los estándares que conocemos, que es socialmente aceptable, o de diferentes tipos de cuerpo. Y esto es lo que dijo una compañera.
ayer estuve viendo una película llamada Love Heart. En una parte de la película, la protagonista toma una bebida que contenía kiwi. Y como ella es alérgica, la kiwi en cuestión de minutos se le hinchó por completo la cara, justo antes de hacer una presentación cantando. Hasta ahí todo bien. El problema fue que ella estaba intentando llamar la atención de un muchacho que estaba con sus amigos. Cuando ella se da la vuelta, todos ven su cara, los amigos hicieron gestos o se rieron, no recuerdo bien. Pero el muchacho le dice a uno de sus amigos que se calle, que no se dan cuenta que tiene una enfermedad. La verdad no sé cuál fue la intención de agregar esta escena a la película, pero me pareció insensible, porque sí, realmente hay personas que pueden tener esa apariencia por una cuestión de nacimiento, y creo que tomar algo así como broma o chiste es de muy mal gusto. Me dejó muy incómoda, dice la compañera. Después, bueno, este otro entrada dice: el cine es la representación de la filosofía actual de lo que es socialmente aceptado. Lo confirmo porque si se trata de cuestiones que no son socialmente aceptables, nadie querrá ver tal película, por lo tanto no genera dinero. Si genera dinero, entonces es porque es socialmente aceptado. En los años 2000, por ejemplo, la belleza era definida por delgadez, ser rubio, ser blanca, no necesariamente en ese orden. En años más recientes se ha levantado una revolución estética en representar cuerpos más corpulentos, de diferentes tonalidades de piel y estilos de cabello, por ejemplo, lacio o enrulado. Aún falta mucho, como bien ha dicho una compañera, de representar a más mujeres de diferentes culturas, identidades sexuales, etcétera, para generar un espíritu de aceptación para que podamos ver más allá de las diferencias y así tratarnos con más respeto. Entonces, esto en cuanto a las experiencias diferentes en el cine. En cuanto a personas con capacidades diferentes, tuvimos unas entradas diciendo, a ver, dice: creo que el cine es una buena herramienta para visibilizar las discapacidades. Sin embargo, son muy pocas las que conozco. Personalmente solo he visto I Am Sam y Forrest Gump. Me parecen que son buenísimas películas que hicieron un muy buen trabajo proyectando las capacidades diferentes. Entonces, quizás a tomar en cuenta que son realmente pocas las que salen al cine, y las que están, por ejemplo, I Am Sam y Forrest Gump, son de hace muchos años. Entonces, para tener eso en cuenta también. Otra compañera dice: el cine, además de ser arte, es un medio de comunicación y visibilización. Un espectador tiene la posibilidad de recorrer la historia de cierto personaje y aprender a empatizar con él, sus dificultades que quizás al espectador nunca se le ocurrió, o quizás desconozca por completo dicha dificultad. Disculpen. Y fue así para mí cuando conocí la película Al frente de las clases, que se trata de una persona con síndrome de Tourette, que por si no conocen es un síndrome que afecta al sistema nervioso y hace que la persona tenga tics y diga palabras que conscientemente no quiere decir y no puede evitar decir. El cine tiene un poder extraño y único de enseñar a un gran público, de quitar a los espectadores de su vida propia por poco más de una hora y luego de unas risas o lágrimas, enseñarles a ser un poco más humanos hacia el otro. Entonces, tiene que ver acá con el poder que tiene el cine realmente. En cuanto a la inclusión de personas de color, tuvimos algunas entradas también. ¿Alguna vez vieron una película representando personas de color y creen que fue una buena representación? Es la pregunta. Sí, he visto algunas, pero creo que muy pocas representan bien la lucha que todavía es vigente inclusive hoy en día. Todavía hay cosas que mejorar, como la película Green Book, en la que trata de mostrar la lucha de una persona con la discriminación racial. En esta se resalta más al hombre blanco, que se da cuenta de su privilegio, y la película sigue más el cambio de él, cuando en realidad es lo mínimamente humano que puede hacer, en mi opinión. Otra compañera dice: sí, he visto series, por ejemplo, en la serie This Is Us, uno de los protagonistas es de color, se llama Randall, es
una serie que me encanta y me gusta mucho cómo han ido mostrando todo lo que él ha sufrido desde niño y por haber sido adoptado por una familia blanca en los años 80. En cada temporada van profundizando lo que significaba para él haber crecido en una familia, un vecindario y una escuela llena de personas blancas y no haber tenido nadie con quien sentirse identificado. En la última temporada que ha salido, la quinta, me encanta porque incluso involucraron la lucha de Black Lives Matter y la verdad es muy necesaria esta representación, porque en países como el nuestro no es tan visible la discriminación que ellos sufren todos los días y las injusticias a las que son sometidos. Otro compañero dice, sí, Man on Fire, esa es buenarda. Después otra en la que Dios es Morgan Freeman, es un actor de color. No sé qué ha de ser representado, la violencia y la decadencia de los hoods, la cultura rap, la esclavitud. En Training Day, por ejemplo, las hoods son violentas, así que han de ser buenas representaciones. Pero bueno, la verdad que me crié en Paraguay y no las conozco personalmente, por lo tanto, no puedo asegurar eso. Generalmente se tiene la concepción que los negros son violentos ladrones, pero bueno, eso es generalizar, porque así la estadística los correlaciona con la violencia y robos. Si el guión de tu película o documental decide representar eso, perfecto. Eso no quiere decir que todos los negros sean violentos ladrones. Eso es universalizar y cualquiera que haga eso cuando se trata de estos temas no vale ni la pena sea atendido. Bueno, este compañero, por ejemplo... ¿Qué significa las HUD? Perdón, profe. Los hoods sería la parte baja de la ciudad donde suelen reunirse estas familias, suelen vivir en Digamos, estos las lugares. favelas brasileñas. Exacto, Las villas, exacto. Sí, ¿La qué? así mismo. Las villas, profe, básicamente. Sí. Bueno, este compañero, por ejemplo, habla acerca de que él mismo no se identifica tanto con estas dificultades que tienen estas personas, porque quizás en Paraguay no se demuestra tanto, pero es cultura general conocerlas y es cultura general saber también que estas dificultades existen. Bueno, y esto fue el foro que compartimos con los compañeros y de nuevo agradezco todos los aportes. Y ahora el compañero va a hablar de las sugerencias que tenemos. Hola, Compañero. hola a todos. Néstor. Yo les voy a presentar nuestras sugerencias. Primeramente, queremos alentar al desarrollo de trabajo sobre temas relevantes de los problemas de la actualidad, como por ejemplo la realidad de uno de estas minorías o de estos grupos de personas. Y es un tema muy rico y se puede expandir mucho más. Hace poco, el domingo pasado, por ejemplo, hubo una movilización para el apoyo de una ley de atención integral para personas dentro del espectro autista, por ejemplo. Y hablar de ese tipo de temas me parece muy importante y creo que mucha gente se puede beneficiar de saber de esos temas. ¿Me escuchan? Sí, te estamos oyendo. Sigo. Sí. Tener la oportunidad de realizar este tipo de trabajo con un mayor tiempo y población. Leí los comentarios, los aportes de todos y hubo opiniones muy interesantes, hubo ideas muy interesantes y gracias a todos por participar. Y sería mucho mejor tener una población mayor, tener más tiempo
poder guiar mejor el tema, poder escuchar más ideas, ver qué piensa la gente, lograr un consenso general de lo que piensa la gente ahora. Por último, cambiar la metodología y tratar de trabajar con películas completas, no clips. Por cuestiones de tiempo no pudimos trabajar con películas, no pudimos Sí, pues hacer una muestra. me preocupa un Y creo que eso hubiera sido mucho mejor, lo hubiera ayudado más a los compañeros a entender mejor el tema, mejor lo que queremos saber de ellos. Sí. Y eso es todo. En la parte de así específico de conclusiones, limitaciones, bibliografía, webgrafía. Ahí está. Ok. Ahora yo te voy a hablar, profe, sobre la conclusión, ¿verdad? Por fin, Bueno, papita. así como dijo Ura, yo les voy a hablar un poco sobre el trabajo, también en qué consistió el trabajo como parte de la conclusión, ¿verdad? El trabajo constó de 4 etapas bien definidas, siendo la primera la reunión grupal para definir el tema y cómo íbamos a desarrollar el tema, después la presentación del trabajo, después la elaboración y ejecución del trabajo y terminando con la presentación del trabajo final ejecutado, que sería esto, ¿verdad? Bueno, podemos decir en rasgos generales que lo que más nos costó fue la organización y el factor tiempo, con relación a la distribución de las actividades, por ejemplo. Esas Así serían también, las limitaciones. sí, a nivel general, como que Néstor les va a hablar un poco más detalladamente sobre las limitaciones. Bueno. Pero así también me tomé la molestia de diferenciar que cada etapa, las dificultades de cada etapa, ¿verdad? En la primera, bueno, podemos decir que si bien a todos nos gustó el tema, o sea, debatimos muchísimo sobre cómo íbamos a hacer el problema, qué películas íbamos a utilizar, la cantidad de películas que íbamos a usar. Era así un tema que realmente al principio nos consternó un poco, porque era así, bueno, queremos hacer un buen trabajo y también abarcar la mayor cantidad de minorías posibles. Después, en la presentación del trabajo, no tuvimos realmente más problema que la distribución del trabajo y el tiempo, como que el tema de la virtualidad también, como que nos cuesta más la organización así, como que cada uno tiene sus actividades, trabajos, en la facultad estamos en una época donde todos estamos con exámenes, con tareas hasta el cuello más o menos, entonces realmente eso fue algo que nos costó bastante. Y después está la elaboración del trabajo, ¿verdad? Bueno, acá también el factor tiempo y modalidad. Vimos que el presentar una película en la clase no iba a ser tan factible, porque por la participación misma de los alumnos y también porque solo abarcaríamos una minoría, que justamente con el trabajo también queríamos abarcar más de una minoría por lo menos. Solo que ahí entramos justamente de vuelta en ese debate de cómo íbamos a hacer por el tema de los exámenes y realmente Ever recuerdo que nos había dicho que ahí nació la idea de los clips, ¿verdad? De recortar las películas, de poner varios clips de esa película, hacer un foro. Y Ever nos dio así un comentario que fue, para mí personalmente fue muy acertado, que era que no podíamos trabajar con clips porque muchos compañeros quizás no conocían la película, no podían... Permiso. Ya, discúlpenme. Bueno, y que había dicho que justamente con clips era difícil porque muchos compañeros no iban a conocer las películas que nosotros presentábamos y un debate como tal no se iba a poder dar porque al hacer clips
el debate como que va a estar dirigido a ese clip. Y realmente fue algo que presenciamos, como dijo Néstor también en la parte de sugerencias, que muchos compañeros no entendían muy bien a qué se refería, otros algo que a mí particularmente me agradó muchísimo fue que los compañeros que se animaron a aportar igual eligieron una película que conocían y que a partir de eso empezaron a hablar sobre el tema real, que era saber qué ellos pensaban sobre la inclusión, ¿verdad? La representación de las minorías en las películas. Pero aún así puedo decir que de verdad les agradezco muchísimo a los compañeros que se tomaron el tiempo y la molestia de comentar en el foro. Fue así lo máximo. Pero puedo decir también así que no llegamos ni a la mitad de la clase con el debate. O sea, como que igual costó un poco tener esa participación. Quizá por la modalidad, o como dijo Néstor, no entendieron tanto por el factor tiempo, ya que este proyecto fue realizado en épocas de exámenes, entrega trabajos prácticos, entonces obviamente muchos compañeros tenían así otras prioridades que participar de un foro que también, como dijo Santi en su presentación, muchos no se toman en serio cuando es virtual. Es así, bueno, completo después, jamás llegó después. Y así. Después, la presentación del proyecto final. Bueno, podemos decir realmente que para esto sí nos organizamos mejor. Cada uno pudo aportar desde su realidad. Pero no puedo dejar de mencionar que el factor tiempo se hizo presente. Por el tema de que cada uno tenía su realidad. Pero resaltamos que más allá de cada dificultad que se presentó, pudimos culminar con éxito el trabajo del proyecto, quitando, ¿verdad?, los aspectos positivos y los negativos, enriqueciéndonos con los comentarios de los compañeros. Y bueno, para la próxima, saber cómo tener una idea también de que, bueno, realmente esta quizá no fue la mejor manera de generar un debate, pero que nos ayudó a crecer, tanto como compañeros, como grupo, entender nuestras diferencias y también en cuanto al proyecto, saber cómo en una próxima abarcar de una mejor manera. Esa sería la conclusión. Gracias, si puedes pasar. Hola de vuelta, yo les voy a hablar de las limitaciones que tuvimos. Primeramente están los conocimientos previos. Todos en el grupo conocen varias películas, pero no siempre coincidían en las películas que conocían, y yo, por ejemplo, no tengo la afinidad que tienen el resto de las películas, no. Sobre todo las películas, pero de todas maneras entiendo muy bien las ideas y las opiniones del resto del grupo y pudimos trabajar sin problemas, sin muchos problemas en ese sentido, logramos superar eso. La virtualidad, como ya dijo Paz, no hay tanta interacción virtual. Es más difícil llegar a los compañeros. Nos falta la motivación entonces, ¿verdad? Para utilizar esos medios que están tan al alcance, ¿verdad? La motivación y nada más para nosotros también. Organizarnos es mucho más difícil. Así no tuvimos, por ejemplo, la oportunidad de reunirnos. El tiempo. Nos faltó tiempo para preparar el proyecto en sí, también para reunirnos y hacer las cosas. No siempre estábamos los 5 disponibles para trabajar en los pasos del proyecto. Muchas veces tuvimos que trabajar por nuestra cuenta y después presentar lo que teníamos al resto del grupo. Y también
a lo que se refiere a la participación de los compañeros, no podíamos pedirles que estén ahí para nosotros porque tenemos tareas, tenemos exámenes y eso entendemos. Y por eso valoramos mucho que el resto de los compañeros hayan prestado un poco de su tiempo para participar. Y las escenas en las películas. Al final tuvimos que trabajar con clips en vez de películas enteras y eso hacía que se cierre mucho el debate y complicaba mucho que se entienda la idea que queríamos lograr. Queríamos que comprendan los compañeros. Pero a pesar de todo y a pesar de las dificultades que tuvimos mientras trabajamos, cuando nos pusimos a trabajar los 5, hicimos todo lo que teníamos que hacer, trabajamos bien. Y a mi parecer cumplimos con nuestros objetivos dentro de lo que pudimos lograr. Bueno, yo acá, como pueden ver, están los anexos, pero no sé si hay alguna posibilidad de entrar en el foro así. Para mostrarlo a la profe. Gracias. Bueno, profe, ya que te mostramos lo que fue nuestro foro, la página que Ivana creó, gracias Ivana por tu trabajo. Ahí están cada entrada, ¿verdad? La primera entrada que fue la que presentó Ivana, que decía inclusión social en el cine, así que a nivel general, que tuvo 5 comentarios. Comentario bien, Santi, Fabio, Rum. Los compañeros cada uno presentaron, ya se pueden dar cuenta de que sí es posible hacer mucho más inclusive de lo que así uno esperaría con las guías nomás. Ustedes son unos genios. Todos son muy buenos y espero que los compañeros que faltan estén a la altura de ustedes. La verdad que fue genial, profe, la idea de Ivana de crear un foro. Así que capísima realmente. Sí. Después está el foro de inclusión de personas de color. Nosotros elegimos cada video que viste también los anexos que están acá. El más un ruiseñor fue el clip de, o sea, la película que elegimos para el debate sobre esto. Lamentablemente muchos no conocen la película, es buenísima, les recomiendo así de verdad. Ahí están los comentarios de los compañeros también. Muy enriquecedores siempre. Esto para poder leer yo con tranquilidad, entonces tengo que entrar al PowerPoint que tiene que enviar. Sí, claro que sí, te podemos mandar. Después está la inclusión con el enlace. Sí, porque esto no es solamente para la cátedra, no es solamente para la profesión, sino también para la especialización. Ahí van a tener ustedes ya mucha información sobre la manera de ser y pensar de las personas con respecto a los diferentes temas. Y ustedes mismos van a poder trabajar con ellos ya desde esa visión más objetiva, como se diría, ¿verdad? Exacto, les felicito, son excelentes. Los 3 presentados hoy han estado excelentes, tanto que tienen el puntaje máximo en cuanto a la parte del PPT, la parte teórica, digamos, y la parte personal también. Entonces solo me va a quedar esperar que me envíe Ever su parte. Excelente, profe. No sé si algún compañero tiene algo más, alguna pregunta acerca de cómo hicimos, no sé. Realmente, hola compas, Jazmín, soy su compa.
No tengo ninguna pregunta que hacer realmente, pero me pareció súper mega interesante el tema. Es la verdad muy amplio y me llamó bastante la atención cómo se idearon, cómo innovaron, como dijo la profe, justamente diciendo, bueno, vamos a hacer un foro, o sea, porque era un tema así gigante, universal, y lo determinaron y lo limitaron de esa forma para poder también encararlo, y la verdad que me llamó la atención y valoro mucho también esa imaginación, esa creatividad para poder afrontarlo. Y nada, más que eso, y bueno, vamos a ver cómo superamos una presentación así. Yo creo que sí. Gracias, O por lo Has. menos igual. Sí, Con excelente. stickers de Bob Esponja. Los tres grupos muy buenos. Aplausos. Muchas gracias, Excelente. profe. Ya, Gracias, ya Has, son también. casi colegas de tanto. Gracias, profe. Tan bien, trabajo. Muy bien. Y bueno, si no hay otra pregunta, entonces iríamos dejando acá hay algo. Si Santiago, sí. Todo por la creatividad. Bueno, hasta pronto. Que tengan buena semana. Gracias, Gracias, profe, igualmente. profe, igualmente. A vos también. Gracias, profe. Nos vemos.